Entonces, aquí ya vamos a iniciar con la grabación y vamos también entonces a compartir nuestra presentación y vamos a darle el paso a nuestra invitada. Entonces, hoy nos acompaña nuestra psicóloga de la Oficina de Admisiones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ella es Catherine Rojas. Catherine, el espacio es tuyo. Podemos empezar con nuestra conferencia. Claro que sí, Henry, claro que sí. Regálenme por favor un segundito. Yo voy aquí a acomodar el cable de internet para que no vayamos a tener interferencia. Regálenme por favor 2 segundos. Ok, ahí me escuchan bien, por favor me confirman. Sí, te estamos escuchando. Sí, ok, Y te estamos viendo perfecto. perfecto. Listo, pero entonces voy a compartir mi pantalla, ustedes me perdonarán. Voy a pausar aquí un segundito, voy a compartir la pantalla para colocar la presentación. Nos acompañan en estos momentos Felipe y Ludimar, ¿cierto? Y Laura. Laura también Y está por Laura, acá. exacto. Ok, chicos, ¿cómo están? Por favor, confírmenme si me escuchan bien. Entonces, vemos que aquí nos escribe en el chat Ludimar, que sí señora, la estamos escuchando. Ok, listo. Y ahí están viendo ya mi pantalla. Que ya estamos viendo la presentación. Felipe Rodríguez también nos indica que nos escucha bien. Entonces, creo que todo está correcto. Listo, perfecto, chicos. Entonces voy a dejar, mientras el transcurso de la charla, voy a dejar la cámara apagada para que no vayamos a tener interferencia en el sonido. Y porfa, Henry, si hay algún inconveniente, si de pronto me escuchan mal, me cuentan, ¿vale? Porque yo ahorita solamente veo mi pantalla y no tengo opción de ver el chat tampoco. ¿Listo? Claro que sí, no te preocupes. Vale, Henry, muchas gracias. Entonces, bueno, chicos, ahora sí los saludo. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como les decía Henry, bueno, mi nombre es Catherine Rojas. Yo soy psicóloga en la Oficina de Admisiones, Registro y Control, precisamente aquí en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Vamos a tener un espacio, chicos, donde queremos hablarles acerca de este tema importante, ¿cierto? Importantísimo, pues, para la etapa que muy seguramente ustedes van a iniciar ahora, que es el tema de las entrevistas. Entonces, vamos a abarcar 10 claves, ¿cierto? 10 aspectos muy importantes a tener en cuenta, precisamente para que esas entrevistas que vayamos a empezar a tener, pues, sean exitosas, ¿vale? Entonces, básicamente eso es de lo que vamos a charlar. Espero, por supuesto, que este espacio sea enriquecedor para todos. Está siendo grabada, entonces, pues, a todo aquel que quizás nos vaya a escuchar, pues, esperamos que realmente, pues, tomen nota y, pues, ojalá puedan tomar estos pequeños consejos también para que, pues, para que precisamente se puedan desempeñar de una manera satisfactoria en las entrevistas que vayan a empezar a tener. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar acerca de lo que es una entrevista, pero pues antes sí me gustaría hacerles una pequeña aclaración. Y es que lo que vamos a hablar en estos momentos realmente es algo general, ¿cierto? Vamos a referirnos a las entrevistas en general. Sin embargo, nos podemos encontrar con algunas particularidades. Y es porque básicamente cada persona, cada entrevistador, cada lugar, cada empresa, cada universidad, pues maneja, ¿cierto? Su metodología. Puede que tengan algunas cosas diferentes, puede que implementen diferentes metodologías también en una misma entrevista. Entonces, hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con cosas diferentes. Sin embargo, aquí vamos a tratar de que sea algo muy general, ¿vale? Cosa precisamente de que nos ayude y nos sirva en el momento en que nos vayamos a enfrentar a una entrevista. Entonces, haciendo esa pequeña aclaración, quiero que entonces empecemos a revisar qué es una entrevista. Entonces, pues también es una definición muy, muy general y pues básicamente es un intercambio de información, ¿cierto? Es una conversación que sostiene dos o más personas
que se encuentran en el rol de entrevistador normalmente y entrevistado, ¿cierto? A fin de que el primero, es decir, el entrevistador, pues obtenga como del segundo la información que necesita sobre un asunto en particular, normalmente para saber si la persona es idónea para ocupar el cargo o para iniciar su vida universitaria y su carrera profesional. Si hablamos específicamente de las entrevistas de admisiones, ¿cierto? Ahorita vamos a encerrar un poco las entrevistas a las cuales nos vamos a referir, pero entonces si nos enfocamos en las entrevistas de admisiones, podemos decir que es un espacio de diálogo que será principalmente el primer paso que vamos a tener y que vamos a iniciar, con el que precisamente vamos a iniciar ese proceso educativo que nos llevará a cumplir nuestros propósitos y muy seguramente nuestro proyecto de vida. Entonces, realmente queremos que este espacio de entrevista, más que un espacio evaluativo, pues realmente lo tomemos como ese gran primer paso que vamos a dar en nuestra vida, que va a abarcar, por supuesto, pues todos los ámbitos, ¿cierto? Y que nos va a ayudar pues a ese proceso educativo, formativo, que finalmente nos va a ayudar pues a cumplir el proyecto de vida que cada uno nos vayamos trazando. Dentro de las entrevistas pues existen diferentes tipos, ¿cierto? ¿Escucho por ahí a alguien? ¿Alguien de pronto quiere decir algo? No, Catherine, no te preocupes. Ah, bueno, perdón, es que sí escuché que alguien abrió el micrófono. No, no te preocupes. Ok, listo. Entonces, dentro de los tipos de entrevistas, chicos, existen demasiadas, ¿cierto? Existen diferentes entrevistas, por ejemplo, la laboral, la psicológica, la clínica, la investigación, la periodística, y pues ahí nos podemos quedar, ¿cierto? En una lista bastante grande. En estos momentos nos vamos a enfocar en lo que es una entrevista laboral y lo que es una entrevista de admisión. Eso quiere decir que los aspectos que vamos a hablar pueden ubicarse o los podemos ver tanto en una entrevista laboral como en una entrevista de admisión, y realmente la idea es que ustedes pues tomen estos aspectos y pues ojalá los puedan llevar a la práctica en el momento de la entrevista. Dentro de estas entrevistas pues se pueden dar entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas o cerradas, o algunas pueden ser mixtas que abarcan las dos. Las abiertas, para hablarles así a manera, a grosso modo, la abierta entonces es no estructurada, ¿cierto? No tenemos un protocolo, no tenemos un cuestionario, simplemente pues nos encontramos en el espacio de entrevista y es más una conversación abierta. La estructurada, entonces, sí manejamos un protocolo, un cuestionario, sí o sí debemos hacer ciertas preguntas y pues por supuesto debemos de esas preguntas tomar toda la información que necesitamos, o nos podemos encontrar con entrevistas mixtas donde puede ser un poco más abierta y también puede tener algo de estructurado. ¿Listo? Más o menos son como los tipos de entrevista. De igual manera, también nos podemos encontrar las entrevistas individuales y las grupales. Hay empresas, por ejemplo, que tienen diferentes filtros, entonces inicialmente es individual, después es grupal, o primero grupal y después individual. Eso ya es el manejo pues que cada entrevistador y cada proceso de selección pues maneje. En las entrevistas individuales sabemos que entonces es una interacción bidireccional. Normalmente tenemos el entrevistador y el entrevistado, y en las grupales pues el contexto de discusión precisamente es grupal, y aquí lo que se busca, digamos que se tiene una finalidad un poco diferente, y es precisamente de ver la interacción entre los participantes. Entonces, la finalidad puede cambiar porque mientras en la entrevista individual puede ser un poco más personal, ¿cierto? Da cavidad quizás a preguntar cosas más a nivel personal. La entrevista grupal, por el contrario, pues entonces nos vamos a encontrar con preguntas más generales, más de opinión, ¿cierto? Precisamente para poder abrir un espacio de debate y ver esa interacción entre los participantes. Entonces, a veces nos preocupamos un poco cuando nos dicen que son entrevistas grupales porque quizás sentimos que vamos a quedar expuestos a un grupo y eso nos va a generar quizás un poco más de nervios. Pero no, cuando se hacen entrevistas grupales, normalmente lo que se busca es ver la interacción, es ver quizás algunas competencias a nivel grupal que necesitamos encontrar en la persona que estamos buscando.
Entonces, para eso, básicamente, son las entrevistas grupales. Sin embargo, pues nos podemos encontrar con las dos, ¿no? Tanto individual como grupal, o con las dos, muchas veces también puede pasar. Y bueno, aquí ya entonces vamos a entrar, ¿cierto? En las claves, en esos aspectos supremamente importantes para que nos podamos desempeñar bien en la entrevista. Y aquí algo, chicos, hay algo bastante interesante que quiero inicialmente hablar. Y es que para que una entrevista realmente sea exitosa, ¿cierto? No solamente se refiere pues al desempeño que nosotros vayamos a tener durante la entrevista, sino que realmente para que esa entrevista tenga éxito, eh, pues requiere de una preparación previa y ese éxito me lo va a medir realmente que yo logre mi propósito, que yo logre mi meta, ¿sí? Entonces no es solamente fijarnos en que es exitosa o no, como me vaya durante la entrevista. Realmente el éxito es si voy a estar en el lugar adecuado, si voy a escoger la carrera adecuada, si voy a escoger la empresa adecuada, que finalmente me va a ayudar a mí a llevar o a cumplir mi propósito y por tanto mi proyecto de vida. Entonces, en ese sentido es cuando medimos el éxito de las entrevistas, ¿cierto? No solamente en el desempeño, por supuesto, tenemos que tener un buen desempeño para lograrlo, ¿cierto? Es un paso más a ese gran proyecto, pero entonces sí es importante que lo veamos un poco más a futuro, un poco más proyectado y que ese éxito lo midamos después si realmente esa entrevista me ayudó a estar donde yo quiero estar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, vamos a hacer un estudio previo de nosotros mismos. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos primeros aspectos hagamos un ejercicio de yo con yo, ¿cierto? De yo solito, yo me reviso, yo me analizo y yo identifico qué es lo que yo quiero. Entonces, primero que todo, tenemos que tener claro quiénes somos, nos debemos conocer a nosotros mismos y aquí abarca muchas cosas. Primero que todo, debemos conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son de pronto esas competencias que he podido desarrollar a lo largo de los años estudiantiles o de pronto si ya tengo alguna experiencia laboral, cuáles son esas competencias con las que yo dispongo, ¿cierto? Cuáles son los aspectos a mejorar también o a veces que los llamamos defectos. Supremamente importante este aspecto, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que a veces en una entrevista el decir, el exponer quizás algún defecto, entre comillas, quizás sea malo, quizás sea de pronto algo negativo que nos va a repercutir en que si nos escogen o no. Y realmente no es así, chicos, porque hay que partir en que todos, absolutamente todos tenemos defectos, todos tenemos aspectos que mejorar, todos tenemos cosas por qué trabajar cada día. Y aquí lo que quiere el entrevistador realmente es conocernos y saber si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros tengamos el conjunto, ¿cierto? De cualidades, de habilidades, de defectos y de cosas que debemos también mejorar claras, identificadas, precisamente para que las podamos expresar y las podamos de pronto expresar pues con palabras y no con palabras, ¿no? Más adelante vamos a mirar también un poco el tema de comunicación, pero entonces es importante exteriorizarlas y saberlas decir. Dentro de este gran conjunto también es importante qué me gusta, qué hobbies tengo, qué pasatiempos, qué actividades me gustan, si me gustan o no los deportes, esas cosas las debemos tener claras antes de, ¿no? Es un estudio previo que nosotros debemos hacer con nosotros mismos para poder en estos espacios, y no solamente nos va a servir, por supuesto, en estos espacios, van a haber muchísimas más situaciones donde va a ser muy importante nosotros conocernos a nosotros mismos. Entonces, aquí tener claro mis cualidades, mis habilidades, mis competencias y mis aspectos a mejorar. ¿Cuál es la recomendación cuando nosotros de pronto decimos algo que no nos gusta de nosotros? Y quizás pues eso va a ayudar a que el entrevistador se lleve una mejor imagen de nosotros y realmente va a quedar satisfecho con la respuesta que nosotros le vamos a dar porque realmente va a ser una respuesta completa. Entonces, cuando nosotros decimos algo
que debemos mejorar, lo importante es acompañarlo con la acción que yo estoy haciendo precisamente para mejorarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo muy usual, la puntualidad. Si yo de pronto fallo en la puntualidad y quizás no logro llegar todo el tiempo o a todos los momentos a tiempo, pues entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para mejorarlo? Entonces yo digo, tengo un poco de inconveniente o dificultad con la puntualidad o con los tiempos, pero entonces estoy tratando de todos los días levantarme 10 minutos más temprano, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo muy usual como para que llevemos todos la idea. La idea entonces es decir ese aspecto a mejorar y acompañarlo con la acción que yo estoy haciendo para trabajarlo cada día y por supuesto mejorarlo. ¿Vale? Entonces ya con eso le damos una respuesta más completa al entrevistador y por supuesto él va a tener más la oportunidad de conocernos realmente cómo somos. Eso es lo importante de una entrevista, realmente nosotros mostrarnos cómo somos, lo que tenemos y lo que estamos dispuestos también a aprender, a dar y pues adquirir también de ese lugar, de esa universidad o de esa empresa, ¿vale? En el punto 2, entonces, tenemos también muy importante tener claridad del por qué y para qué decido estar allí. Si es el caso de una universidad, bueno, ¿por qué decido la carrera? ¿Cierto? Ahorita vamos a ver la universidad, en este caso la carrera. Y si es un cargo, si es una situación laboral, pues ¿por qué quiero estar en ese cargo? ¿Sí? Esto nos va a permitir a nosotros realmente, saliéndonos un poco del contexto de la entrevista, esto nos va a permitir a nosotros realmente hacer lo que nosotros queremos hacer, chicos. Esto es todo lo que hemos también trabajado. Muy seguramente ustedes, si están en colegio, han estado trabajando todo el tema de orientación vocacional, ¿cierto? Y esto es fundamental, que lo tengamos claro. Si yo me voy a presentar a hacer X o Y carrera, yo tengo que saber por qué quiero esa carrera, ¿sí? Y tengo que tener fundamentos y tengo que tener realmente las razones por las cuales yo me veo, me proyecto en esa carrera, ¿sí? Y si es en el cargo, igual. Yo, ¿por qué quiero estar en ese cargo? ¿Qué busco con este cargo? Realmente esto me va a ayudar para desarrollarme como profesional, como persona también. Entonces es un estudio bastante importante que debemos hacer antes de, y pues yo pensaría que esto también tiene un porcentaje muy alto en finalmente pues en el resultado que yo voy a tener de esa entrevista. Y acordémonos del éxito a largo plazo. Entonces primero tener claridad el por qué, el para qué, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer yo con esa carrera? ¿Qué quiero lograr yo estudiando? ¿Qué quiero yo hacer con ese cargo? ¿Cierto? Y el para qué, pues decido también esa decisión que estoy tomando en ese momento, la carrera y el cargo, fundamental saber el por qué. ¿Y cómo nos ayudamos? Pues precisamente investigando de la carrera, investigando del cargo, de las funciones que voy a cumplir y pues principalmente la proyección que yo tengo profesional. Entonces es la carrera que yo quiero, es la carrera en la que me veo, es en la que yo me proyecto realmente. No es llegar al lugar de entrevista y de pronto recibir información y de allí tomar yo la decisión si sí o si no. Aunque muchas entrevistas también de admisiones son muy informativas y eso nos ayuda, ¿sí? Pero entonces que nos ayude a reafirmar es diferente a que nos ayude realmente a tomar la decisión en ese momento. Entonces, por eso es importantísimo que lo tengamos claridad de estos aspectos previamente, cosa de que si de pronto tenemos alguna duda, alguna inquietud, algo no nos queda claro, pues entonces en esa entrevista que también nos van a dar información, pues poderlo aclarar y realmente ya reafirmar que yo quiero estar allí, ¿vale? Entonces, importantísimo tener claro quiénes somos y tener la claridad del por qué y para qué decido yo estudiar esa carrera o quiero estar en ese cargo. En el punto 3 entonces está la universidad, como para complementar ese punto 2. Entonces sí debemos investigar de la universidad y o la empresa a la que nos vamos a presentar. Y ese investigar de la universidad no requiere que nosotros nos aprendamos la misión, la visión, la historia, ¿cierto? De memoria. La idea no es ir a recitarla en ese espacio de entrevista, ni mucho menos. Realmente esa no es la idea. ¿Por qué nosotros debemos investigar de la universidad o de la empresa a la que nos vamos a presentar? Porque chicos, eso también nos va a determinar a nosotros si realmente vamos a estar en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar diferentes carreras. Yo siempre pongo mi carrera como ejemplo. Yo puedo encontrar psicología en muchas universidades, pero no todas las universidades me van a ofrecer exactamente lo mismo.
¿sí? Así sea la misma carrera. Y me refiero más a que todas las universidades nos van a generar y nos van a brindar diferentes enfoques, diferentes profundizaciones, diferentes énfasis, ¿cierto? Y yo tengo que tener claro en qué universidad también quiero estar por su experiencia, por su trayectoria, por su historia, por lo que han hecho quizás en un espacio social, en investigativo, si a mí me gusta la investigación, por ejemplo. Entonces, yo pongo mi caso, a mí me gusta mucho y siempre me ha gustado la psicología clínica, ¿cierto? Entonces, si yo voy a buscar las universidades, y eso es como para ponerles el ejemplo, si yo voy a buscar universidades, pues quizás voy a tener mayor afinidad en las universidades que quizás tengan un enfoque clínico, ¿cierto? A una universidad que de pronto me va a enfocar más hacia la parte social, comunitaria o en la parte educativa, ¿sí? Entonces yo ya conociendo de la universidad, pues por supuesto puedo identificar mucho mejor que realmente allí es donde quiero estar. ¿Vale? No solamente nos va a servir, por supuesto, pues para el desempeño de durante la entrevista, porque pues eso nos lo van a preguntar. Son preguntas que sí o sí nos van a hacer. ¿Por qué quieres la universidad? ¿Qué te gustó de nosotros? ¿Por qué la carrera? ¿Cierto? Cuéntanos de ti. Son preguntas que sí o sí nos van a hacer. Entonces, importante investigar sobre la universidad. Nosotros leyendo la misión, la visión, nos damos una idea de la universidad, leyendo la historia, la trayectoria que tiene la universidad. Por supuesto, eso nos ayuda muchísimo. No para recitarla, vuelvo y digo, no para recitarla en el momento de la entrevista, pero sí para que nos ayude y nos oriente realmente al lugar correcto en el que debemos estar. ¿Vale? Importantísimo. En el cuarto punto, entonces, tenemos mostrar real interés y seguridad en lo que decimos. Nos vamos a dar cuenta, chicos, que algunos aspectos son reflejo de otros. En el momento en que nosotros hagamos una preparación, ¿cierto? A la entrevista, tengamos claro el aspecto 1, el aspecto 2, el aspecto 3, muy seguramente el mostrar interés pues va a ser natural y la seguridad que me va a dar pues va a ser total porque yo me preparé, porque estoy quizás preparada en lo que me van a preguntar porque es lo que yo quiero, porque es mi proyecto, no es el proyecto de nadie más. Entonces eso va a ser realmente muy fácil, ¿sí? ¿Cómo más también mostramos interés? Participando, realmente teniendo una entrevista participativa, ¿sí? A veces pensamos que entonces como nos están entrevistando, nosotros como que no tenemos derecho a hablar y solamente respondemos y respondemos y respondemos, pero no, nosotros también podemos hacer preguntas porque se trata de eso, se trata de un diálogo, se trata de una conversación y eso muy seguramente va a demostrar que tenemos el interés. Esta persona me preguntó sobre esto, realmente sí le interesa estar aquí. Entonces, ojalá nosotros podamos tener una entrevista participativa, ojalá nosotros podamos intervenir en el momento en que lo veamos pertinente en esa entrevista, porque volvemos a lo mismo y esto lo vamos a reiterar y quizás sea un poco reiterativo, pero es que es la idea. Realmente este es el espacio donde yo me voy a empezar a formar, entonces sí es el espacio donde yo debo estar, entonces importante mostrar ese interés que nosotros tenemos y la seguridad en lo que decimos, que básicamente eso nos lo da la preparación que nosotros tengamos previamente a la entrevista. En el punto 5, muy importante también, es el tema del manejo de los nervios y el hablar siempre con sinceridad. Entonces vamos a hablarlo primero por separado, ¿cierto? Y después vamos a hacer una pequeña relación entre los dos. Entonces, el manejar los nervios, chicos, hay que tener una premisa muy clara y es que los nervios son normales y son usuales, nos pasa absolutamente a todos. A la persona que quizás eh, no está acostumbrada a exponerse públicamente como a la persona que lo hace diariamente. Nos pasa absolutamente todo. ¿Qué es lo importante? Realmente es darle el manejo e identificar de pronto cómo me puedo yo ayudar para que esos manejos no se vayan a salir de control, que es lo que nosotros esperamos. Entonces, en este sentido, importante si nosotros sabemos que quizás el exponer, ¿sí? El hablar en público, eh, realmente me pone demasiado nervioso, cosa que ya empiezo a tener reacciones fisiológicas, que se me va la respiración, que empiezo a hablar muy rápido y por lo tanto también se me va la respiración y que entonces
no, me pongo roja y eso me bloquea más y hasta el punto de que ¡pum!, me bloqueé y no sé más qué decir. Entonces, si sabemos que nos pasa eso, hay muchos ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, con la respiración. Podemos aprender a respirar en esos momentos realmente que nos generan de pronto algo de ansiedad, algo de nervios, y eso nos va a ayudar totalmente. La respiración es clave. Si de pronto yo sé por experiencias previas que quizás empiezo a hablar y cada vez empiezo a hablar más rápido y el hablar más rápido pues hace que casi no suba cierto oxígeno al cerebro y eso entonces hace que me quedo sin palabras, me quedo completamente seco en mi boca, entonces no puedo hablar y ahí ya me bloqueé. Entonces podemos hacer ejercicios precisamente para eso. Si sé que yo hablo muy rápido, pues entonces desde que yo empiezo a hablar muy pausadamente, ¿sí? Que si de pronto la gente se da cuenta, no importa, estamos teniendo el control de nuestros nervios y todos debemos entender que son normales y lo estás haciendo muy bien. Eso es lo que muy seguramente la persona al frente, el entrevistador, se va a dar cuenta. Esta persona está teniendo el control, está tomando el control de sus nervios y está hablando pausado, está pronunciando bien, está quizás tomándose un tiempo para responder. Entonces esas cositas debemos identificarlas antes para que en el momento pues tengamos las herramientas, desarrollemos esas herramientas para que podamos tener todo bajo control. Él habla siempre con sinceridad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el entrevistador, los entrevistadores cuando son en grupo, están preparados, chicos, para saber esto. ¿Sí? Ellos normalmente han desarrollado ya una habilidad para darse cuenta qué persona quizás no está diciendo la verdad. No sabemos qué tanto, ¿cierto? Porque por supuesto tampoco lo sabemos y no tenemos esos poderes para saber exactamente qué tanto nos está mintiendo, no. Pero sí podemos detectar cuando una persona realmente no está hablando desde una sinceridad, ¿cierto? Entonces, eso no nos va a dar la mejor impresión. Realmente a los entrevistadores eso quizás sí vaya a tener consecuencias negativas porque estamos incumpliendo con la finalidad, que es darnos a conocer. Entonces esa persona va a quedar muy sesgada, ¿cierto? Porque, ok, esta persona me dijo esto, pero es que no le creo. Y es que la verdad, yo siento que él no me está diciendo la verdad. Entonces, pues, ¿cómo hago para elegirla? Pues no la puedo elegir porque quedé como en las mismas, como si no lo hubiese conocido, ¿cierto? Entonces, por eso es importantísimo siempre hablemos con la verdad. ¿Y por qué las pongo juntas? ¿Por qué las relacionamos? Porque muchas veces, y eso es como un juego del cerebro, cuando estamos empezando a decir mentiras, como que el mismo cerebro se las empieza a creer y eso es como una bola de nieve hasta que llega un momento en que como yo sé que todo lo que estoy diciendo es mentira, los nervios se suben, entonces empiezo a respirar más rápido y entonces ya no tengo oxígeno y entonces me bloqueé, ¿sí? Entonces por eso las relacionamos y también las tocamos de manera separada para que la podamos entender un poco. Entonces, importante el manejo de los nervios, estudiémonos antes, miremos cuáles son nuestras falencias, en qué debemos mejorar cuando estamos exponiendo en público y tratemos de que nuestra entrevista realmente sea basada en la verdad, en lo que realmente somos. Hay algo importante y es que no debemos aparentar. No, la idea en una entrevista no es ser lo que nosotros no somos, chicos. Recordemos que esto es algo más para nosotros, no es para la persona de enfrente, sino que es algo más mío, es algo más que va a mi proceso, a mi proyecto y pues por supuesto debo hacerlo bien para que todo salga bien. En el punto 6 está precisamente prepararnos para la entrevista, ¿sí? Aquí también ponemos como dos cositas separadas en un solo aspecto. Entonces, preparémonos primero para la entrevista y luego vamos a hablar un poco del discurso debe ser propio. En esta preparación para la entrevista, pues es, por supuesto, tener en cuenta los aspectos que estamos hablando, pero realmente tener una preparación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros respondemos lo que nos están preguntando, pero no fundamentamos y eso es una falencia grandísima que tenemos y que vemos realmente en los espacios de entrevista. La falta de argumentación. La falta de argumentación es muy visible, es muy notoria y pasa mucho. Entonces realmente sí debemos nosotros prepararnos, saber qué vamos a responder, no volvernos monosílabos, ¿cierto? Porque a veces respondemos sí, no, exacto, bueno, ok, sí, nos volvemos como de respuestas muy cortas que finalmente no dan esa información necesaria para que el entrevistador nos pueda conocer. Entonces, preparémonos realmente, y es una falencia, realmente es una falencia que estamos teniendo en la falta de argumentación.
Y en el discurso debe ser propio muchas veces nos pasa, y eso también lo hemos detectado pues debido pues a nuestra experiencia, y es que muchas veces los chicos dicen lo que dice el chico de al lado, ¿sí? Entonces, claro, no me preparé para mi entrevista, entonces pasa que mi compañero dijo algo que sonó bonito, entonces yo lo voy a decir, pero quizás le cambio una que otra palabra. Eso también eso se nota mucho, el entrevistador lo puede notar, y la percepción que se va a llevar precisamente es que no nos preparamos para la entrevista. Entonces, intentemos que siempre nosotros tengamos nuestro propio criterio, nuestra propia posición, nuestra propia conclusión y, por supuesto, nos conozcamos a nosotros. Es por eso que debemos hacer ese estudio previo, ¿cierto? Para poder realmente tener un discurso propio y no tener que tomar cosas de la persona de al lado. Ahora, hay personas que podemos pensar similar y eso está supremamente bien y también es muy válido, ¿sí? Entonces yo puedo decir, concuerdo con mi compañero, ¿cierto? Estoy de acuerdo con mi compañero, sin embargo, pienso esto y esto y esto y esto, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir completamente lo mismo a decir que yo estoy de acuerdo con su posición, pero que la mía es esta, ¿cierto? Es completamente diferente. Entonces todo va en la preparación que tengamos previamente a la entrevista. En el punto 7 vamos a tener presente la expresión corporal y vamos a tener cuidado de la comunicación no verbal, porque sigue siendo importante. Todos estos aspectos que quizás hemos escuchado un poco más, ¿cierto? Quizás los primeros son algunos que no hemos escuchado tan frecuentemente, estos últimos quizás sí. Y es importante realmente tener alineado esa expresión corporal, ¿cierto? Con la expresión verbal y no verbal que yo estoy también transmitiendo. Entonces, primero que todo, vamos a tener cuidado con los gestos, vamos a tener cuidado con los movimientos que vayamos a tener, la forma de sentarnos, la postura, ¿cierto? Y lo que estamos comunicando de manera no verbal. Acordémonos que en una conversación alrededor del 80% de esa comunicación es no verbal. Entonces, ser conscientes, ser muy conscientes de mí, de ese momento, de lo que realmente estoy comunicando de manera no verbal, mi mirada, mi boca, mis ojos, ¿cierto? Mis manos, quizás en el momento de hablar. Hay personas que hablan y se acompañan de las manos y no está mal, sin embargo debemos tener en cuenta un poco y ser conscientes de todo lo que estamos haciendo, los movimientos y demás que estamos haciendo en el momento de hablar. Y lo que se busca es que todo esté alineado, ¿no? Porque yo no puedo entonces decir que estoy muy feliz, pero entonces con los ojos los estoy volteando, los estoy mirando hacia arriba y estoy como manifestando realmente que tengo es como pereza de estar ahí, ¿cierto? Entonces tengo que alinear los dos para que precisamente sea uno solo, una comunicación en conjunto, ¿cierto? Donde está la expresión corporal, donde está la comunicación no verbal, la comunicación verbal, y estoy expresando lo mismo. Entonces estoy expresando que estoy cómodo, que estoy a gusto, que estoy contento de estar allí. Esa es realmente como la finalidad de tener en cuenta este aspecto. En el octavo, también algo muy importante y es tener presente la presentación personal. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta aquí? Es que, chicos, no existe como tal un código de vestimenta que nos diga exactamente cómo nos tenemos que ir en cada ocasión. Sabemos, y siempre nos lo han dicho, ¿cierto? Que cada ocasión tiene su vestido, tiene su vestuario, tiene su forma de irse, ¿cierto? Pero pues no tenemos un código como tal. Entonces vamos a tocar ciertas cositas, ciertos aspectos importantes y tratemos como de encerrar realmente qué es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta en la presentación personal. Entonces, primero que todo, no dejar de ser nosotros. Eso es fundamental. No podemos dejar de tener nuestra esencia, de tener nuestro estilo. Cada quien tenemos nuestro estilo y no por tener una entrevista lo vamos a dejar de lado. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que, por supuesto, es un espacio donde debemos respeto tanto a nosotros como a los compañeros, como a los entrevistadores, y que, por supuesto, es cierto que cada ocasión tiene su vestuario. Entonces, la forma más adecuada de irnos es realmente una forma muy neutra, si se puede algo formal, ¿vale? Si nos podemos cerciorar antes de que la entrevista nos va a requerir de un vestuario formal, muchísimo mejor. Hay algunas entrevistas que nos pueden exigir de pronto algo un poco más informal. Si nos podemos cerciorar de eso antes, mejor. ¿Por qué? Porque lo sé por experiencia que hay universidades, por ejemplo, hablando de universidades, que nos exigen que las mujeres estemos de vestido y los hombres de corbata, ¿sí? Y no solo para la entrevista, sino también para
como tal su formación. Entonces, hay lugares que nos exigen. Si nosotros estamos preparados, pues muy seguramente vamos a ir de la manera adecuada. Si no, si realmente no hay una especificación, pues la manera correcta es irnos acorde a la ocasión, irnos de pues de una forma formal, no completamente, pues los hombres de corbata, las mujeres de vestido, no necesariamente, pero sí de una manera formal, y que nos sintamos cómodos. Eso es lo más importante, que realmente nos sintamos cómodos. Sabiendo que estamos en un lugar, ¿cierto? Específico, en una situación específica, pues muy seguramente a la entrevista no vamos a llegar con los jeans que quizás nos gustan más porque entonces tienen más roticos, porque tienen el estampado. Quizás no vamos a llegar con esa vestimenta, ¿cierto? Entonces puedo utilizar un pantalón, ¿cierto? Que esté acorde a mí, que a mí me guste, que no vaya fuera de mi estilo, pero que por supuesto vaya también acorde. Y así pasa con todo, con los zapatos, con la parte de arriba, con los accesorios, ¿cierto? Siempre pongo también un ejemplo muy propio, muy personal, precisamente para que sepamos qué es comodidad y realmente que una cosa puede llevar a la otra, en el sentido de que si yo no estoy cómoda, si a mí no me gustan los tacones, si de pronto no los sé manejar porque precisamente no los uso, ¿cierto? Y pues eso realmente es de práctica, pues yo no sé qué vaya a pasar si yo de pronto voy de afán, ¿cierto? Y si me tropiezo y si me lastimo el pie y si llego a la entrevista adolorida, pues eso se va a notar, ¿cierto? Entonces no voy a demostrar y no voy a manifestar comodidad, seguramente voy a estar supremamente adolorida, no voy a estar al 100% porque estoy pensando en la caída, en lo que me pasó. Entonces, pues yo busco un zapato que sea formal, ¿cierto? Un zapato que esté acorde, pero que yo me sienta cómoda. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, no existe un código de vestimenta, sí debemos de alguna manera buscar formalidad, por supuesto, para estas ocasiones, como para otras, por ejemplo, como para un matrimonio, como para una fiesta de grado. Nosotros sabemos que todos esos lugares pues tienen su tipo de vestuario. Las entrevistas también, sin embargo, pues debemos entonces cerciorarnos si nos piden antes o si podemos de pronto tener alguna información de que se solicita que se vaya con algún vestuario en específico. Si no, pues entonces irnos de una manera adecuada, irnos de una manera acorde, guardando pues los parámetros de respeto, ¿cierto? Y que nos sintamos cómodas y ojalá que tenga un estilo de nosotros, que tenga pues nuestra personalidad ahí puesta en ese vestido. Eso es lo más importante de tener en cuenta en la presentación personal. Ya llegando entonces al final de estos aspectos, de estas claves, entonces el 9 también es un reflejo precisamente de los anteriores aspectos, valga la redundancia, y es precisamente reflejar comodidad, alegría y entusiasmo. Y esto se puede manifestar si realmente nos sentimos así, si nos sentimos alegres, si realmente estamos motivados a estar allí, pues eso es lo que vamos a manifestar y eso es lo que vamos a transmitir finalmente. Si no lo estamos, si no vamos a estar cómodos, si quizás no queremos estar allí, estamos allí es porque alguien más nos lo dijo, pues eso se va a notar y muy seguramente eso va a ser también un aspecto importante a tener en cuenta en el momento de la selección del personal, en la selección de aspirantes. Entonces, quizás el del que yo no me pueda desempeñar o en el que no me haya desempeñado muy bien en algunas preguntas técnicas, podríamos decirlo así, pero realmente yo demuestro la alegría, yo realmente demuestro la motivación que quiero estar ahí, pues muy seguramente va a pesar más estas cualidades o esto que vamos a manifestar que tener un conocimiento previo de manera técnica, ¿sí? Entonces sí es importante igual reflejar la comodidad, reflejar la alegría y pues el entusiasmo, ¿vale? Y en el último punto, y no lo dejamos porque sea el menos importante, sino realmente es muy importante y ya lo hemos tocado en diferentes ejemplos, es tener en cuenta y tener mucho cuidado con la puntualidad que nosotros vayamos a tener. Sigue siendo muy importante, chicos, la puntualidad. Si nosotros queremos generar alguna recordación, creo que pues no debemos hacerlo, por ejemplo, si nos dicen, ya recuerdo la persona que llegó 10, 15 minutos tarde, recuerdo la persona por la cual tuvimos que interrumpir la entrevista. Esto nos pasa mucho y realmente sí genera una recordación. Entonces,
lo mejor que podemos hacer y la recomendación pues es tener un tiempo previo y realmente prever quizás algunas cosas que se nos puedan presentar. Entonces sabemos que vivimos en una ciudad que realmente el tráfico es complejo, que no sabemos qué se nos va a presentar, entonces salgamos con tiempo, salgamos con un tiempo extra, cosa de que si nos pasa cualquier cosa, igual tengamos el tiempo de llegar a la hora que nos han pedido. Eso sí es importantísimo, tengamos mucho cuidado con la puntualidad, porque sí es un aspecto a evaluar, sí es un aspecto a tener muy en cuenta en la selección de la persona que estamos buscando, ya sea para la empresa o ya sea para la universidad. Entonces no lo dejemos de lado, ¿vale? Importantísimo. Y bueno, voy a encerrar o voy a, digamos que a concluir un poco esos aspectos que acabamos de escuchar y vamos a dejar esto de entrevista virtual ya ahorita para lo último, que son unas pequeñas recomendaciones que les queremos también hacer porque sabemos que muchas entrevistas se están llevando de manera virtual. Entonces, pues nada, chicos, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Realmente una preparación, tener una preparación previa a ese momento de entrevista, hacer un estudio personal, hacer un análisis personal, realmente conocer las razones por las cuales quiero estar ahí, voy a estar ahí, ¿cierto? ¿Qué me va a ayudar a tener esa entrevista o ese espacio que voy a tener para cumplir mi proyecto de vida? Y pues nada, estos aspectos que hemos tratado aquí de pronto de encerrar, quizás nos ayuden a tener esa preparación a la cual o de la cual estamos hablando, ¿vale? Si nosotros queremos, si tenemos claro nuestro proyecto de vida, chicos, eso va a ser seguro, seguro que el desempeño de su entrevista va a ser exitosa y el resultado que ustedes tengan va a ser exitoso porque precisamente los va a ayudar a que puedan ustedes continuar en ese camino que quieren, concluir su proyecto personal, familiar, profesional, laboral que quieren, porque recordemos que las entrevistas no lo podemos encontrar en diferentes circunstancias, no solamente laborales, no solamente de universidad, ¿cierto? Tengamos en cuenta que no solamente pregrados, sino para posgrados también, si nosotros nos vemos un poquito más allá en tema formativo. Entonces, realmente la preparación de la entrevista sí es muy importante. Tengamos en cuenta las falencias que estamos teniendo. Yo se las mencioné, principalmente es la argumentación. Entonces, sepamos argumentar. Si tenemos algunas falencias, reforcemos un poquito y quizás ese estudio que nosotros hagamos previo pues nos va a ayudar precisamente para el desempeño en la entrevista. Entonces básicamente eso era lo que queríamos como reunir. Ya en esta última diapositiva pues queremos contarles o recomendarles quizás qué debemos tener en cuenta en caso de que tengamos alguna entrevista virtual. Entonces primero que todo pues estar preparado, perdón, estar preparado como si fuese un encuentro presencial, es decir, los aspectos que acabamos de hablar, tenerlos igual todos muy presentes, revisar la adecuación del espacio, todo el tema de iluminación, de comodidad, también comodidad de nosotros, de cada uno, del sonido, ¿cierto? Entonces verificar, primero que todo verificar si me escuchan, si yo estoy escuchando, si me ven, ¿cierto? Los factores técnicos, estos factores a veces pues se nos pueden salir un poco de las manos, es normal porque no dependen netamente de nosotros, sin embargo sí los podemos revisar previamente y es la conexión, el audio, la cámara, ¿cierto? Que por supuesto sirvan, sí, porque si yo estoy teniendo una entrevista virtual igual, importante que me vean y yo ver, igual tener ese contacto, ¿cierto? Visual, que si así sea por la cámara, no importa, igual lo voy a tener. Evitar los elementos de distracción, entonces ahí también va un poco a la comodidad que nosotros tengamos, el espacio que nosotros organicemos para tener esa entrevista virtual y mantener el contacto visual, que lo acabo de decir, importantísimo, porque realmente también por medio de una cámara podemos expresarnos, también podemos generar una impresión y pues ojalá sea lo más positivo que podamos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, muchas gracias por escucharme. Esperamos que pues esto haya sido pues de mucha ayuda para ustedes, enriquecedor en esta nueva etapa que van a emprender. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, por supuesto siéntanse en la completa libertad de realizarlas y con muchísimo gusto aquí vamos a estar muy, muy atentos.
Muchas gracias, Catherine, por estos 10 consejos, estas 10 claves para poder presentar una entrevista de una manera positiva y que podamos tener un resultado o el resultado que nosotros esperamos. Entonces, muchas gracias por tu conferencia. Muy al lugar para este momento en el que estamos, en que los chicos están buscando qué universidad desean elegir para su proyecto de vida, para estudiar una carrera profesional. Entonces, chicos, siéntanse en la libertad de poder activar el micrófono y de hacerle una pregunta directa a nuestra psicóloga de admisiones para que de pronto vayan con todas las herramientas necesarias para presentar esta entrevista de admisión. Si alguno se anima a hacer alguna pregunta activando su micrófono, lo escuchamos. Si de pronto tienen problema con activar el micrófono, nos cuentan aquí en el chat. Si no es así, los invitamos para que sigan participando de las demás actividades que tenemos programadas en nuestra segunda feria USALUD Virtual Fox. No, como que al parecer no. Muchas ¿Nos dice? gracias por la Exacto. información, Laura. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, si no es más, Qué bueno. muchas gracias, Catherine. Ah, bueno, mira, se Vale, me Henry, no. pregunta, ¿se debe tener algún conocimiento específico para responder alguna pregunta? Bueno, ¿te refieres a entrevista de admisión o entrevista de pronto de trabajo? Porque bueno, haciendo pues como un recuento pequeño, si es una entrevista de trabajo, muy posiblemente sí nos hagan preguntas más técnicas. Si es de admisión, si es de admisión, si es para pregrado, quizás no, ¿sabes? Que es lo más importante que quizás uno revisa y realmente pues espera encontrar en el aspirante que realmente sepa por qué está ahí y por qué la carrera. Eso es lo más importante. Es muy raro que te pregunten cosas técnicas de la carrera, aunque puede encontrarse la situación. Muchas veces para algunas carreras ustedes presentan unos exámenes previos. Y en ese examen previo sí son pues ya preguntas muy técnicas del conocimiento que ustedes tengan respecto a, pero en la entrevista como tal es más para conocer tu proyecto, es más para conocer tu interés, que realmente pues sí estés en el lugar adecuado, ¿vale? Para cuando son posgrados, sí nos preguntan un poco más técnicos, ¿sabes? Porque pues ya tuvimos una carrera de pregrado, se entiende entonces que ya tenemos pues los conocimientos un poco más consolidados, entonces sí nos pueden preguntar un poco más técnico, pero para admisión lo importante es que tú conozcas y sepas realmente de la carrera y sepas por qué estás ahí, ¿vale? Perfecto, creo que con eso responde la pregunta que nos hacía Ludimar, creo que así se pronuncia el nombre de nuestro aspirante, o bueno, de la Ludimar, persona que nos acompaña. Ludimar. Exacto. Juan Camilo Marín dice, ¿cuándo harán otras charlas como estas? Bueno, mañana tenemos otra charla también a las 2 de la tarde que está enfocada a una temática muy importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Chicos, cuando ustedes se ven enfrentados o van, digamos que madurando en su vida, tienen que tener presente muchas cosas respecto a este tema y frente a cómo llevar una relación de una manera sana. Entonces, mañana tenemos esa charla. Hoy tenemos nuestro Open Fux enfocado al programa de instrumentación quirúrgica y citohistología. Vamos a conocer un poco más de estos programas académicos. Vamos a conocer a profundidad cómo está compuesto el plan de estudios, vamos a conocer estudiantes, los docentes de la facultad y esta charla se va a desarrollar a las 4:30 de la tarde. Ludy Martínez, otra pregunta. Fuera del tema, ¿el premédico de la FUCS es con alternancia o algo similar? Bueno, esa sí la respondo yo. Respecto al premédico, nosotros actualmente lo estamos ofertando de una manera asincrónica. Esto quiere decir que tal cual como estamos en este encuentro con Catherine, así se están desarrollando las clases del premédico, porque estamos sujetos de acuerdo a las indicaciones que nos está dando el Ministerio de Educación Nacional.
Algunos momentos en el semestre sí van a tener que venir aquí al Hospital Infantil Universitario de San José para algunos temas de laboratorios y para reforzar conocimientos en este aspecto. Pero en este caso, el premédico lo estamos desarrollando de esta manera, para que lo tengamos presente, es decir, que lo podemos desarrollar desde cualquier parte del país y nos vamos a poder preparar para un futuro presentarnos al programa de medicina. Entonces espero haber resuelto tu inquietud. Perfecto. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Catherine, por este espacio. Y a la Oficina de Admisiones también por brindarnos este tipo de escenarios para que los chicos puedan ir con todas las herramientas a ese momento que tú también propicias, ¿no? Que tú acompañes este proceso de admisión de los aspirantes. Entonces, chicos, si ustedes Sí, señor. tienen pensado presentarse a alguno de nuestros programas académicos, nuestros programas de salud, Catherine sería la persona que estaría acompañándolos en este proceso. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Recuerden que salvar vidas siempre será una gran decisión. Vale, muchas gracias a ustedes. Feliz día.